En España acabamos de arrancar una nueva ola de calor y lo cierto es que estas olas de calor no solo afectan a la superficie terrestre, también, bueno, pues la temperatura del mar se ve incrementada y puede vivir también estas olas de calor, en este caso marinas. Se alteran los ecosistemas y una de las especies más amenazadas que incluso llegan a morir es la gorgonia roja. Son especies, ¿no?, sensiblemente muy sensibles al calor. Vamos a saludar a Ana de la Torriente, ya es bióloga marina. Ana, ¿qué está pasando con esta especie? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues lo acabas de mencionar, que en las últimas décadas se está viendo cada vez más frecuentemente estos episodios o estos eventos de olas de calor, ¿no? Se han visto eventos de mortalidad masiva de estas gorgonias, las gorgonias rojas que aparecen en pantalla. Y bueno, pues ha habido estudios para buscar cuáles son las causas de estas mortalidades en diferentes países, tanto en Francia, en Italia, también aquí en España, en varios puntos de la costa catalana. Y bueno, claramente se ha podido relacionar con estas anomalías térmicas que se producen en superficie. De hecho, justamente son las gorgonias de esta especie que se encuentran en las zonas menos profundas, más cerca de la superficie, las que se han visto más afectadas. Es decir, no está siendo afectada por igual, ¿no? Las que están a una profundidad mayor presentan una situación más beneficiosa. Sí, efectivamente. Esta gorgonia se distribuye desde poco profundo, desde los 15 metros, hasta puede llegar a cientos de metros y efectivamente 200 metros o así, y efectivamente las gorgonias más afectadas son aquellas que están en los primeros 45 o 50 metros de profundidad. ¿Por qué esta especie no sufre tanto, ¿no?, estas olas de calor marinas? Bueno, no es la única especie que sufre eso. Hay bastantes más otras especies de gorgonias y otra serie de organismos, pero esta en concreto, la gorgonia roja, presenta una serie de características que la hace muy vulnerable. Por un lado, las gorgonias son corales blandos, que su esqueleto, en vez de ser de carbonato cálcico duro, está hecho de una proteína. Y cuando estas gorgonias se exponen a situaciones no puntuales, sino prolongadas de estas temperaturas, empieza a morir, empieza a epifitarse, a ser colonizadas por otros organismos. Vulnerable, pues sí, es una especie muy vulnerable que tiene una tasa de fecundidad, alcanza su primera madurez cuando ya tiene unos 10 o 13 años de crecimiento y por lo tanto la hace muy vulnerable. ¿Qué implica que se vayan perdiendo estos bosques de gorgonia? Pues bueno, es que como acabas de mencionar, cuando esta gorgonia aparece en densidades elevadas forma estos bosques que son algo similar a los bosques terrestres, bosques animales en este caso. Y bueno, pues estos bosques, al igual que en tierra, los bosques con los que estamos más familiarizados, ofrecen cobijo para muchas especies, para especies Claro. que pueden esconderse de los depredadores, para que otras pongan huevos o sean zonas de cría. También son zonas de alimentación para muchas especies. Y bueno, en definitiva, esta estructura que generan tridimensional lo que hace es que aumente la biodiversidad, que haya muchas especies que se aglutinan en torno a estos bosques. Por lo tanto, perder esta estructura tridimensional que forman las gorgonias sería perder estos puntos calientes de biodiversidad. Pues Ana de la Torriente, muchísimas gracias por atendernos y por darnos esa perspectiva de lo que ocurre también cuando tenemos esas olas de calor marinas. Gracias. Nada, muchísimas gracias a vosotros.